con respecto a esto. Voy a prender la tablet, se me olvidó Santander, para que ustedes lo puedan ver. Me dice que ok. Bien. Vamos a partir con Reflector. Esto es porque tengo el equipo viejo todavía, el Mac no lo tengo con el... No me permite conectar en forma automática la tablet. Ya. Y me conecto. Le digo que me voy para el IMAX. Estoy esperando que me aparezcan unos numeritos aquí en la tablet para poder sincronizarlas. 72, 74, ok. Y estaríamos listos ya. No tiene nada que ver con usted. Ya, una pregunta que en caso de que se la haga algún profesor de matemática. Una ecuación x más 5 igual 2, ¿es una proposición o no? ¿Es una proposición? Desde el punto de vista de la lógica. ¿Qué creen ustedes? Debería ser porque tiene una sola solución, pues. ¿O no? ¿O Me me acuerdo equivoco? que tenía que ver con algo de... Nada, no sé si soy yo el que no está escuchando o ustedes no están hablando. Me acuerdo que tenía que ver algo con que las proposiciones eran las letras y esta parece que eran las que se resolvían. Creo que tenía que algo que ver con eso, no me acuerdo las palabras exactas tampoco. Acá estamos, profe, ¿nos escucha? Ya, ¿Profe? ¿Nos logra escuchar? yo no escucho nada. Chuta. Voy a revisar mi dispositivo, la configuración, dispositivos. Ahora, hablen a ver. ¿Escucha ahora o no escucha? Ahora ¿Ok? escucha, volver a activar los audífonos, es que son los peores y no. Ya, alguien, Buena, profe, ¿cómo estás? Escucha, profe, ¿no? Escucha, profe.
Puede ser que YouTube está bloqueando ahí el parlante. Profe, Así que tiene que ser sin audio. Ya, sin audio. No sé por qué el audífono. Tengo que reiniciar todo. ¿Y ahora sí me escuchan? sí, profe. Sí, profe. Ahora Sí, lo, profesor. Profe, póngale nomás. ahora lo escucho a todos ustedes. Ya, ¿es una proposición o no es una proposición? ¿Qué creen ustedes? Que sí, porque el más igual puede ser interpretada como un o, un or. Recuerden que una proposición es cuando yo puedo determinar un valor de verdad, no conectores todavía. ¿Qué es Profe, una yo creo que sí proposición? es una proposición porque puede ser o no verdadera la ecuación, pues. Sí, pero es algo que yo puedo decir verdadero o falso, y esto yo no lo puedo decir que es verdadero o falso. Ah, ya. ¿Por qué no puedo Claro, decirlo? porque va Porque a no sé depender cuánto del. vale. Por lo tanto, Sí, po, una ecuación no depende es del. una proposición. Distinto es si yo dijese, por ejemplo, 3 más 2 igual 5. ¿Eso es una proposición? Sí. Lo mismo que 3 más 2 igual 7, también es una proposición. Y yo puedo decir que esto es verdadero y esto es falso. Puedo O sea decir, que es como una afirmación, o sea que no depende de incógnita. exactamente. Eso es una proposición. Por si acaso, ese es un dato que se me había quedado en el tintero, que es para que no tengamos mayores problemas. Y ahí después hablamos sobre los conectivos, ¿cierto? Sobre todas estas cosas, las tablas. Jugaron ustedes a escribir tablas de verdad. Hicimos varias tablas de verdad. Se tienen que manejar bien en la construcción de esto. Hicimos estos ejercicios. Eh, Después, cuando uno desarrolla una tabla de verdad, por muy larga que sea, tiene que fijarse en la última columna o en la columna que le da el valor de verdad completa a la proposición compuesta que yo tengo acá. Recuerden que una proposición compuesta es la que tiene varios conectores, conectivos o conectores lógicos. P es una proposición, Q es otra proposición, R es otra proposición. Son 3 proposiciones. Estas proposiciones pueden ser frases, ¿ah? Frases de la vida real. Eso es lo que más cuesta después. Cómo yo transformo una frase de la vida real en un lenguaje formal, en algo de esta forma. Y de esta manera yo puedo analizar y determinar el valor de verdad que tiene mi frase completo. Esa es lo más complejo. Esos valores de verdad, el resultado final, la última columna, nos puede dar que todas son verdaderas, es decir, no va a importar el valor que tengan las proposiciones porque siempre va a ocurrir que eso va a ser verdadero. En ese caso, nosotros estamos en presencia de lo que denominamos en matemática una tautología. ¿Qué es una tautología? Cuando todos los valores son verdaderos. También se les reconoce como un teorema, eh, tiene varias interpretaciones. Ahora, si todos los valores de la tabla son falsos, entonces eso es una contradicción. Van captando aquí y haciendo un poco un símil a cómo usamos las palabras en la vida diaria y normal. Cuando dice eso es una contradicción, significa que toda tu frase, independiente de las cosas que tú digas, siempre esa frase va a ser falsa, completa, esa expresión. Eso es una contradicción. Y una proposición se va a denominar indeterminada cuando tiene valores de verdad y valores de falsedad. Es decir, yo no puedo decir que es tautología o contradicción. Eso es una proposición indeterminada. Por ejemplo, si yo calculo la siguiente proposición, a ver, para soltar las manos, hagan ustedes el, el desarrollo de esa proposición. Les doy un par de minutos para que me digan cuál es la tabla de verdad de esta proposición.
¿Qué les dio esa proposición? ¿Tautología, contradicción o indeterminado? ¿Qué les dio? ¿Alguien terminó ya? Contradicción, profe, por lo menos a mí. ¿Qué significa? Que la última columna te dio todo falso, ¿no? Sí. ¿Alguien más que corrobore o cuestione lo que dijo nuestro compañero? A mí también me dio contradicción, profe. Todo falta la última columna. Ya, estamos correctos. Yo hice el ejercicio aquí rápidamente, ¿cierto? QR, lo verdadero, falso, falso. El QOR es esto. La negación de esto está acá. Y después es el I entre esta columna y esta columna. De hecho, en donde haya falso aquí, esto ya va a ser falso. Y en donde haya falso acá, esto va a ser falso. Por lo tanto, esto es una contradicción. No importa los valores que tengan las proposiciones simples, siempre va a ser falso. Eso es interesante. Ya, eso es lo que teníamos que mencionar con respecto a esto. Ahora, aquí hay una implicancia de equivalencias lógicas. Aquí hay una cosa que varía un poco con respecto a lo que nosotros hemos conversado en el dibujito. Nosotros le hemos puesto siempre a la condicional una sola flecha, pero generalmente ustedes se van a encontrar que aparecen dos flechas. O sea, la flecha con doble. Que teóricamente esta es la proposición, este es el conectivo. Pero cuando yo hago esto, es cuando efectivamente hay una relación entre esto y lo que está acá. Eso es lo que indica esta definición. Cuando una condicional es una tautología, ojo, cuando una condicional, porque pueden haber condicionales que no me den tautologías, pueden haber expresiones que... Y eso ya no va a ser una tautología, es decir, voy a tener valores de falsedad aquí en la última columna. Pero cuando ocurre que en una implicancia, que esta que está acá, que es la última, recuerden que primero hago eso y después hago con esto de acá, ese resultado. Cuando eso ocurre, es decir, todas son verdaderas, podemos decir tranquilamente que P implica a otra Q. Y ahí efectivamente yo puedo poner este símbolo, las dos rayitas. Cuando P es verdadero, entonces Q va a ser verdadero. Eso está claro. Eso es lo que me hace una implicancia. Cuando P es verdadero, entonces la otra parte va a ser verdadera. Es decir, cuando esto sea verdadero, esto también va a ser verdadero. Él lo asegura eso. Por lo tanto, tendría que asegurar qué pasa con P nomás. Eso en matemáticas son los teoremas. El símbolo ese se le implica, se lee también P condición suficiente para Q o Q es condición necesaria para P. Yo les dejé un documento que después vamos a hacer, una vez que terminemos de ver esto, vamos a ver si podemos escribir o no frases de nuestro lenguaje natural, transformarlo en lenguaje formal, y para eso hay unos tips que les dejé yo ahí en un documento que cómo interpretar esta simbología, cómo se puede entender esa simbología en el lenguaje natural nuestro. Esto es una tautología, si la calculamos, que es una implicación, es decir, si yo aseguro que algo es verdadero, entonces lo que estoy implicando también va a ser verdadero. Y la equivalencia lógica es la que transforma esta flechita en lo mismo pero con dos rayitas, que en el fondo la equivalencia lógica es cuando ocurre, o estoy hablando de una equivalencia lógica, cuando el bicondicional es una tautología. ¿Qué puedo entonces asumir cuando es una tautología, una bicondicional? Que esta expresión, una de las dos expresiones puede ser reemplazada por la otra. Eso es lo que estoy indicando, que si yo tengo esta expresión, también la puedo escribir de esta manera. Y significa lo mismo. ¿Por qué? Porque los valores de verdad de esa implicación dan lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una equivalencia lógica. ¿Ok?
que es como una igualdad. Es decir, esta expresión la puedo reemplazar en donde aparezca por esta otra expresión que es distinta. Más que nada eso. ¿Y eso por qué lo puedo decir? Porque esta equivalencia o esta bicondicional es una tautología nomás. Y podemos escribir eso o podemos escribir esto. Esa es una equivalencia. Propiedades, aquí hay un montón de propiedades que son, si ustedes las revisaran, no voy a entrar a analizarlas cada una por separado, pero son todas más o menos similares a las que vimos en los conjuntos. La misma idea, bueno, es la idempotencia de la unión. A unión con A sigue siendo A, y aquí P o P sigue siendo P, está claro. Porque si P era verdadero, entonces verdadero va a ser verdadero, y si P era falso, entonces falso o falso sigue siendo falso. Son cosas, vuelvo a repetir, normales y naturales, no es que las podemos analizar. Ya, ahí tenemos esas implicancias. Tenemos varias de estas. La conmutativa, que es conmutativo, que P o Q es lo mismo que Q o P. De hecho, ¿cómo sé yo qué es eso? Porque aquí habría una equivalencia. Yo podría decir P o Q, sí, solo sí, Q o P. Y ustedes hacen esa tabla de verdad y les va a decir que efectivamente son todos verdaderos. Por lo tanto, de ahí deducen todas estas cosas. Todo esto se deducen de ahí. No hay que para qué estudiarlas cada una por separado, no vamos a hacer ejercicios sobre esto, sino que hay que entender que efectivamente hay hartas propiedades. Más que nada eso. A todas estas demostraciones es lo que se denomina el álgebra de Boole, por si acaso. Algunas de las más importantes, las que vimos, si P implica Q sí, solo sí, no P o Q, ¿qué estoy indicando con esto? Fíjense que aquí ya estoy usando el símbolo nuevo que vimos para la bicondicional. Que si usted tiene una condicional, la puede reemplazar por una negación y un no. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estoy logrando con esto es tratar de evitar escribir condicionales y bicondicionales y transformarlas siempre en y, en o y en negaciones. Todo se puede llevar a y, o y negación. Y ese todo es lo que ustedes después ven en circuitería, circuitos lógicos, no podemos hacer esa asignatura, en donde tienen compuertas lógicas y, and, el or y el not. Por lo tanto, da lo mismo que me aparezcan o no me aparezcan implicancias bicondicionales o condicionales, porque yo las puedo transformar tranquilamente en una conjunción, una disyunción. Y dicho de otra manera, en un circuito lógico. ¿Se dan cuenta? Este que está aquí, por ejemplo, que es el primero que miramos. Sí, nos vamos acá. El primero que miramos decía P condicional Q es equivalente a decir P, no P, perdón, o Q. Es decir, esto yo lo puedo cambiar por esto. ¿Y cómo sé yo? Porque tendría que ser la tabla de verdad nomás, de esta cosa. Si hacemos la tabla de verdad de esta cosa, nos damos cuenta que todas las que están aquí en esa columna final son todas verdaderas. Entonces yo pude transformar todos los que tenían esa implicancia, la pude transformar en esto. Y con esa ya puedo incluso cambiar esta de acá. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? La bicondicional, la que aparece acá, aceptando esta como cierta, entonces yo podría decir que esa también la podría reemplazar tranquilamente por esa, eso es lo que me está indicando, y Q implica P. Esta cosa me dice que lo puedo reemplazar, es decir, esta expresión se puede reemplazar por esta. Pero dijimos que la gracia siempre en lógica es llevar todo a I y a O. Estoy hablando para el punto de vista de nosotros informáticos, ¿no? Punto de vista de arquitectura de computador, informática, electrónica.
La idea es llevar la mayoría de las cosas a I y al O y al NOT. Y entonces, teniendo la de arriba, teniendo claro esta, yo puedo reemplazar estas dos ahora. Y esas corresponderían a no P o Q y no Q o P. ¿Te das cuenta? Y aquí ya tengo la circuitería hecha. Ahora esto se puede juntar, porque después van a ver después que habían acá arriba, habían estos que están acá, distribuciones. Asociar y después distribuir. Y entonces puedo desarmar toda esta expresión y llegar a unas expresiones más simples, que es la pega que van a hacer ustedes en el circuito electrónico, por si acaso. Así que no le tengan miedo a esas cosas, esos símbolos, no sé si ya están viendo en electrónica esos símbolos así, ese así, y uno que le ponen una pelotita, creo que es el NOT, no me acuerdo ya cómo lo hacen los electrónicos, depende del profe de electrónica el dibujo que le hace. Y aquí entraban dos cosas, ¿cierto? Que podía entrar un 0, un 1, un 0, un 1, y yo lo podía negar acá y le ponía un simbolito acá y cambiaba la expresión. Estas Profe, cosas son, ¿de dónde vienen? Vienen de la lógica. El tema de los circuitos. ¿Alguien dijo algo? sí, profe, que en el Logisim lo graficamos así. ¿Dónde? El Logisim. Ah, sí, ahí se grafican estas cosas, ¿se dan cuenta? Ahora, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Si ustedes se dan cuenta, un electrónico sabe harta lógica y matemática nomás, po, porque tiene que demostrar efectivamente que la circuitería o lo que él está construyendo está correcto. Después eso ya lo lleva al computador nomás, digo, a esta maquinita que hace circuitos. Así que ahí, ¿quién le hace? ¿Cómo se llama el ramo? Electrónica digital, creo que se llama, ¿no? Circuitos digitales. ¿El que tienen ustedes ahora? El profe Filip. ¿Felipe le hace circuito? Sí. Ahí después a lo mejor les va a indicar o va a enseñar que esa circuitería que ustedes hacen con estos dibujitos bonitos así, después los pueden llevar efectivamente a una placa y construir el dispositivo. Si les gusta la electrónica, yo le hago quita la electrónica, me da corriente. Yo prefiero la matemática y el algoritmo. Ya, eso tenemos, y ustedes pueden comprobar cada una de estas por si acaso. Y los matemáticos, si ustedes estuvieran en un curso netamente matemática, le ponen nombre a estas cosas, ¿no? Unos nombres que de repente dan risa. Esto que está aquí, un matemático lo ve y le dice, ese es el modus ponendo ponens, no este es tolendo tollens, dice este de abajo. No, este es un silogismo disyuntivo y empiezan con cosas raras. No, nosotros estamos usando la lógica como un lenguaje estandarizado nomás. Entender las cosas, saber que todo tiene un sustento. Y aquí esta es una parte nomás, vamos a conversar un poco sobre lo que es un razonamiento, que es la otra parte interesante del mundo de la lógica. ¿Y qué es un razonamiento? Es el proceso que consiste en partir de una serie de hipótesis llamadas premisas, siempre hay premisas, que voy a suponer que son verdaderas, las premisas siempre las supongo verdaderas, y obtener finalmente una proposición denominada la conclusión. El razonamiento, entonces, ¿en qué consiste? En tomar unas ciertas cosas que yo considero verdaderas y a partir de ellas establecer una conclusión. Ese es un razonamiento. Generalmente le llamamos esto razonamiento lógico, porque hay gente que hace razonamiento pero que no es lógico, que parten de unas determinadas premisas que no sabemos cómo llegan a la conclusión que ellos están planteando. Muchas de las herramientas que hay ahora de análisis de lenguaje natural logran concluir eso, que graban a gente que esté hablando, haciendo discursos y de repente detectan que efectivamente todo el discurso que esa persona hizo adolece de un buen razonamiento. ¿Qué significa eso? Que concluye cosas que no las puede deducir de las premisas o que usa premisas que después las cuestiona él mismo y no las considera verdaderas, entonces, y
y generamos un discurso. El discurso puede ser cualquiera, pero el discurso tiene que ser producto de un razonamiento. Cuando el razonamiento se compone de tres proposiciones, aquí estamos en la parte más básica, puede llamarse una premisa mayor, la otra premisa menor y el tercero la conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Y la conclusión, se deduce de la mayor por medio de la menor. Dicho razonamiento es lo que se denomina un silogismo. Es decir, tengo una premisa, de esa premisa se deduce otra premisa y a partir de esa premisa yo deduzco la conclusión. ¿Y eso para qué? Para demostrar la validez de mi razonamiento, que mi razonamiento es válido. Vuelvo a repetir, un razonamiento es válido si cumple esto. No significa que el razonamiento es válido si yo creo que estoy de acuerdo con esa persona. Yo puedo estar totalmente en desacuerdo con alguien, con sus ideas, pero puedo decir que, que tiene un razonamiento correcto. No estoy haciendo un juicio de valor sobre lo que significa el razonamiento, por si acaso. Eso es lo importante. ¿Cómo se pueden proceder y determinar la validez de un razonamiento o de un enunciado? De dos formas, aplicando las propiedades que vimos anteriormente o usando tablas de verdad. Aplicando las propiedades dadas es lo más matemático. Nosotros vamos a ver solamente tratando de analizar si es verdadero o no, si hay un buen razonamiento o no en teoría, usando solamente tablas de verdad, que es más simple. Pero vuelvo a repetir, aquí el concepto es ese. El concepto es que si hay un discurso, ese discurso tiene que ser producto de un razonamiento. Cuando yo digo un discurso, no es que alguien se paró en un balcón y empezó a gritar, ¿no? Un discurso es cuando alguien tiene un planteamiento, lo que él propone siempre, eso es un discurso. Y ese discurso, entonces, yo lo que tengo que tener claro es si es producto de un buen razonamiento. Si es producto de un buen razonamiento, estamos al otro lado. Si no, yo tendría que decir que efectivamente no es un buen discurso. Y además, como les dije anteriormente, yo no me pronuncio no hago un juicio de valor sobre el discurso en sí, sino que yo hago un juicio de valor sobre si se logró demostrar que las conclusiones que ese discurso ofrece se deducen claramente de las premisas que él plantea en el discurso. Esa es la idea. Esto es muy difícil verlo en la actualidad. En la actualidad la gente no tiene mucho discurso y el discurso que tiene a veces también no es producto de un razonamiento. Así que, ojo. Y más ahora que se nos acercan 2 días interesantes, sábado y domingo, votar, es cosa de escuchar algunos discursos nomás y se dan cuenta. Y eso no significa que esté de acuerdo o desacuerdo con ciertas ideas políticas. Para determinar la validez de un razonamiento, vamos a seguir los siguientes pasos. Bastante simple. Vamos a formar la tabla de verdad de todas las premisas y de la conclusión que se pueda dar. Por sencillez, suele interesar poner las premisas más simples al principio. Es decir, proposiciones simples. Se eliminan todas aquellas líneas en las que alguna premisa sea falsa, pues las premisas son por definición verdaderas. En los ejercicios marcaremos con el símbolo, el puntito, la premisa que permite eliminar la línea dada. Eso lo vamos a aclarar un poco ya en el ejemplo. Observando la fila resultante y la columna correspondiente a la conclusión, diremos todos los casos verdaderos, razonamiento válido. El razonamiento está bien hecho. B. Todos los casos son falsos, el razonamiento es inválido. El razonamiento está mal hecho, pero en este caso ocurre que la conclusión contraria es verdadera. Ojo con eso. Si encontré que todo era falso, entonces mi conclusión, si decía que una cosa era mayor que 5, entonces obviamente la contraria es que no es mayor que 5, esa es verdad. Aunque parezca raro, y en matemáticas se usa mucho de repente, probar que todo es falso, y de esa manera compruebo lo contrario de lo que estaba tratando de demostrar. Si hay casos verdaderos y falsos, vamos a hablar de un razonamiento inválido, el razonamiento no vale y la conclusión no puede extraerse de las premisas de partida. Si ninguna fila resultante es verdadera, entonces el razonamiento es inconsistente. Por ejemplo, después vamos a ver que estas cosas son frases. Esa es mi premisa mayor, mi premisa menores y las conclusiones.
Yo lo único que quiero saber nomás si esta cosa que está acá, P, son las premisas, esta, se puede concluir esto. Eso es lo único que quiero ver nomás. Si yo dijese que Juanito implica que, o sea, o no sé, pues, hoy es calor, hoy es, no, hoy día es viernes, implica mañana sábado, o domingo llueve. Domingo no llueve, no es sábado. Esto implica entonces que no es viernes. Así yo lo podría leer, una cosa como el estilo. Entonces yo voy a decir que no es viernes de acuerdo a las premisas anteriores. Para eso, ¿qué es lo que debo hacer? De manera mecánica, vamos a construir las proposiciones que están en la línea horizontal, son las premisas, las que aparecen debajo de la línea corresponden a la conclusión, y aplicando el método escrito. ¿Qué significa? Ponemos P, Q y R, aquí ponemos todas las posibilidades de por haber. Aquí tenemos el no R, ¿por qué necesito no R? Porque está acá, no R. El no Q está aquí. La proposición P implica Q está acá. La proposición P implica R está acá. Y al final la conclusión no P. ¿Y qué es lo que hago yo con esto? Debo eliminar en todas aquellas filas en donde haya una cosa que sea falsa. Falsa, 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 falsa. La única que me quedó, ojo, las proposiciones, no esta de acá, en este caso. Esto está aquí. Esas. Hemos simbolizado, dice, me falta una N. Con ese punto, las premisas, y con ODOT. Con ODOT es este que está acá. Ese es un tema es que esto está hecho en LaTeX. Se me olvidó ponerle el conector. El ODOT es este. Y la conclusión con un punto. Y con un punto digo las premisas de valor falso eliminadas. O sea, esta premisa se eliminó. Todas estas que tienen el puntito se eliminaron. Por lo tanto, al quedar una línea con valor B, esta, todos los valores B, se encuentra una sola línea. De esta forma yo puedo indicar que el razonamiento es válido. Pueden quedarme más líneas, más B, no importa. Pero ¿qué ocurre si quedan B y F? Entonces el razonamiento sería inválido. Es decir, se salvó una fila de acá. Por algún motivo algo pasó y no había falsedades. Esto es más o menos una cosa, este mismo análisis, es para no poner tanta F, nomás al momento de encontrar una F yo ahí paro, no sigo poniendo nada más. Aquí yo completé toda la tabla, pero tenía entendido que hasta aquí no ha llegado porque aquí ya había una F, entonces no tenía para qué completarla. Aquí lo que me dicen efectivamente, que completa hasta donde encuentro una F. Eso yo debería decir. Ejemplo, estudiar la validez del razonamiento siguiente. Ya, esa es la teoría. Ahora tenemos que construir esto. Juan está cansado o enfermo. ¿Cuántas proposiciones ven ahí ustedes en esa frase? Juan está cansado o enfermo. Hay dos proposiciones. Juan está cansado o Juan está enfermo. Vuelvo a repetir que nosotros somos menos redundantes en nuestro idioma, pero eso se lee como Juan está cansado o Juan está enfermo. Es decir, Juan está aparece dos veces. Después dice, si Juan está cansado, entonces se queda en casa. Juan está cansado, Juan se queda en casa. Otra proposición. Después se niega, no se queda en casa. Luego, que sería la conclusión, está enfermo. Si yo parto de las premisas que Juan está cansado o enfermo, no me acuerdo, si Juan está cansado, entonces se va a quedar en la casa, pero no se queda en la casa, entonces puedo deducir que está enfermo. Esa es la idea, ir jugando con ese lenguaje. Vamos a llamar las proposiciones involucradas P, Q y R. Juan está cansado, Juan está enfermo, Juan se queda en casa. Y ahora transformamos esas frases, que es lo que vamos a repetir más adelante, las transformamos en el enunciado al lenguaje de la lógica. Juan está cansado o enfermo, entonces eso es P o Q. Si Juan está cansado, P, entonces se queda en casa, implica
R. Y dice, no se queda en casa, no R, no se queda en casa. Por lo tanto, está enfermo, Q. Quiero ver si ese razonamiento que yo indiqué acá, ¿cómo es? ¿Correcto o no correcto? Aplicando el método de las tablas de verdad, volvemos a hacer nuevamente lo mismo, P, Q y R, ponemos P, Q o R, P implica R, no R, y la conclusión. Analizamos de aquí hacia acá, las que tenemos que ver. Aquí hay una F, por lo tanto no sigue, acá hay otra F, acá hay otra F, acá hay otra F, acá hay otra F, acá hay una B. ¿Qué puedo decir? Que efectivamente, aunque parezca raro, ese razonamiento es válido. Es decir, yo puedo concluir que está enfermo a partir de que Juan está cansado o enfermo. Si Juan está cansado, entonces queda en casa, y si no, no se queda en casa. ¿Puedo concluir que está enfermo? Sí. El razonamiento es cierto. O sea, no es cierto, es válido, perdón. Y así podemos jugar con un montón de premisas. Si llueve, entonces las calles se mojan. Las calles están mojadas, luego ha llovido. Nótese que esto corresponde a un silogismo. Hay 3 proposiciones. Este es el silogismo, 3 nomás. P es llover, las calles se mojan, y transformando eso, llegamos a esto que está acá. Y aplicando el método de las tablas de verdad, vamos a llegar que efectivamente es verdadero esta proposición. Esto, que se ve más o menos complejo, es lo que el mundo debería siempre acostumbrarse. Yo sé que no es fácil transformar enunciados de la vida real nuestro a enunciados matemáticos, lógicos. De hecho, después cuando veamos ya la parte de álgebra, que ahí vamos a estar más tiempo pegados haciendo otro ejercicio, cuando yo les dé enunciados y ustedes tengan que construir la ecuación, esos problemas verbales con enunciado verbal, tienen el mismo problema que esto. No sé cómo transformar mi lenguaje al lenguaje matemático. Yo tengo otro comentario. Espérame un segundito. ¿Qué me llegó? No sé qué está pasando en YouTube, por si acaso. Déjenme un segundito, que parece que están echando atrás por la misma historia. Partiendo, la negación. No sé quién hizo un comentario. Una tal Lorin Ferguson. Puntos. La cardinalidad del conjunto no hace referencia a conjuntos en sí, sino que hace referencia a la cantidad de elementos que posee un conjunto. Eso es la cardinalidad. Nada más que eso. Por lo tanto, cuando hablamos de cardinalidad, estamos hablando
Ja, ja, ja. Voy a tener que eliminar un comentario por ahí. Ya. Volvamos otra vez. Ya. Estábamos en el tema este de que hay que tratar de entender un poco más cómo transformar mi lenguaje a un lenguaje matemático. Aquí yo les puse un documento. Un documento en que habla cómo transformar al lenguaje formal. El lenguaje formal es este, ¿eh? El lenguaje formal es de la lógica, de la matemática. Eso se llaman lenguajes formales, a diferencia de los lenguajes naturales, que son los que hablamos nosotros. Aquí lo dice así rápidamente nomás, por ejemplo, la negación. ¿Cómo yo sé que estoy en presencia de un no P, dado que logré determinar lo que era la proposición y la negación? Es porque en el enunciado de lo que yo estoy revisando me aparece un no P, un ni P ni Q, es falso que P, no es cierto que P, no es verdad que Q, no se da que P. Cualquiera de esas cosas que ustedes encuentren en la vida diaria, por ejemplo, P está lloviendo, no está lloviendo, ni está lloviendo ni otra cosa, es falso que está lloviendo, no es cierto que está lloviendo, no es verdad que llueve o que está lloviendo, no se da que llueve o que está lloviendo. Todas esas frases hacen referencia a este simbolito, por si acaso. La conjunción es el I. Este es interesante que lo entendamos. El I es uno de los más potentes que tenemos nosotros de todos estos conectores. Obviamente P y Q, P pero Q, cuando ustedes encuentren P pero Q, están haciendo referencia también a P y Q. P más Q, también. Ojo, cuando estoy hablando de que P es una proposición, como dijimos, P está lloviendo y Q es viernes, entonces P, o sea, está lloviendo pero es viernes. Eso se interpreta como un I, por si acaso. Son interpretaciones que yo tengo que dar. Lo mismo que P más Q, P sin embargo Q. Llueve sin embargo es viernes. También es un I. P también Q. P además Q. P tal como Q. P no obstante Q. P aunque Q. P a la vez que Q. A pesar que Q. P a pesar que Q. Todas estas frases que nosotros encontremos están haciendo referencia a la conjunción. Por si acaso, cuando me aparezcan enunciados, eso es lo que estoy hablando. La disyunción no hay vuelta, nomás P o Q nomás. La exclusiva es o P o Q, P o solo Q, o P o solamente Q. Cuando me aparecen eso, estamos en la disyunción exclusiva. La condicional, esta tiene hartas formas de interpretaciones, miren. ¿Cómo la puedo reconocer yo en un enunciado verbal? Si estoy en presencia o no estoy en presencia de una condicional. Ojo, primero, si P, coma, entonces Q. Aquí hay que ponerle mucha atención a las comas. Si P, coma, entonces Q. P solo si Q. P solamente si Q. Q, ojo, miren aquí, se invierte. Q si P. P solo si Q. Ahora Q si ocurre P. Ojo con esas cosas. Si P, coma Q. Q con la condición de que P. Q cuando P. Q siempre que P. Q cada vez que P. Q ya que P. Q debido a que P. Q dado que P. Q puesto que P. Q porque P. Se tiene Q si se tiene P. Solo si P, Q. Q, pues P. Cuando P, Q. Los P son Q. P implica Q. O cualquier expresión que muestre o denote causa o efecto. Fíjense la forma, o sea, por eso es complejo nuestro idioma, por si acaso. Es mucho más complejo que los otros idiomas. El inglés es mucho más fácil, más simple de interpretar, de entender, incluso de traducir o de llevar de un lenguaje a otro. La bicondicional, las dos situadas a dos lados, sería P sí solo si Q, P sí solamente si Q, P cuando y solo cuando Q, y P implica Q y Q implica P.
Estos son interesantes, que es con esto vamos a terminar el tema de la lógica. Se los dejé ahí para que ustedes puedan interpretar después y ver si son capaces de tomar un texto normal, y tratar de transformarlo en una expresión lógica. Que eso es el sum de esta cosa, eso es el fin de nuestro mundo. Y para eso vamos a terminar de hacer un ejercicio nomás y ustedes hacen otro y finalizamos todo lo que es nuestro mundo de la lógica, que nos va a permitir entender más o menos cómo funcionan los matemáticos y la simbología. Voy a poner el siguiente ejercicio. Voy a ver si puedo, a ver, para ver si lo puedo poner acá. Lo voy a copiar acá. Cierto, ¿dónde quedó? Acá. Voy a compartirlo con AirDrops. A ver si lo puedo compartir con el iPad. Y este lo voy a dejar. ¿Dónde dejamos esto? Drive. Ya. Y aquí vamos a hacer el truco de pegar. Ya. Chuta. Esto no he logrado configurar el reflector para que no me hinche tanto. Para que no se me apague cada rato. Y pierdo tiempo. 76, 56, ok. Ya. Este documento ustedes lo tienen ahí en el LMS. Vamos a revisar un poco el enunciado y vamos a ver si somos capaces de empezar a tratar de entenderlo. Y dejémoslo. Ya. Vamos a tratar de transformar, miren, toda esa frase completa, la ven que no se ve tan simple, a ver si somos capaces de entenderla y de ver efectivamente cuáles son la simbología que acompañaría esa frase. Es decir, cómo la podría analizar desde el punto de vista de la lógica. La vamos a leer primero la frase, normal, en nuestro mundo. El 1 de mayo se celebra el Día Universal del Trabajador, coma, pues el 13 de mayo se celebra el Día del Ingeniero Chileno, más la fundación de Talca fue el 12 de mayo de 1742, dado que el 21 de mayo es el Día de las Glorias Navales. Sin embargo, no es cierto que el mes en que se independizó Chile fue o en agosto, o en septiembre, o en octubre. Captan que hay un montón de palabras claves. Lo primero que hay que tratar de entender dónde van a estar los, entre comillas, algunos de estos conectivos que más nos van a complicar la existencia. Dónde están los conectivos lógicos para poder identificar dónde están las proposiciones. Esa es la idea. El primer conectivo lógico que ustedes tendrían que analizar sería aquí este. Pues. Después hablan uno que es más la fundación de Talca. ¿Sabían ustedes que la fundación de Talca fue el 12 de mayo de 1742, no? ¿Sabían eso, no?
No, yo no, profe. Yo no, por lo menos, profe, no tenía idea. ¿Y sabían que Sí, negado, profe. en realidad el Día del Ingeniero, en realidad era el 14 de mayo, me equivoqué? Hoy día es 14, sí. Hoy día es 14 de mayo. Hoy día se celebra el Día Nacional del Ingeniero, por si acaso en Chile. Es el día que van a tener ustedes, el 14 de mayo. Siempre. Y siempre se hacen actividades en todas partes. De hecho, en las noticias van a decir lo más probable. El Día del Ingeniero Chileno se celebra el 14 de mayo. ¿Y por qué se celebra el 14 de mayo? ¿Qué cosa ocurrió importante el 14 de mayo? El 13 de mayo de 1670, creo que fue, una cosa por el estilo, el primer terremoto más grande que se tenga registro en Chile. Contaban los españoles ahí, cuando se destruyó completamente lo poco que se había construido de Santiago, que era la única ciudad más o menos que existía en esa época. Y ahí donde cayó la iglesia esta de San Francisco, esa iglesia que está en Santiago, que tiene el Cristo de Mayo, que tenía una corona de espinas en la cabeza, y producto del movimiento del terremoto fue tan violento que la corona de espinas quedó en el cuello. Y hasta el día de hoy está en el cuello, ahí si ustedes van a Santiago, a la iglesia, lo pueden encontrar. Entonces eso fue el 13 de mayo, y por lo tanto la reconstrucción del país comenzó el 14 de mayo. Y ese es el motivo por qué se celebra el 14 de mayo, el Día del Ingeniero, por si acaso. Ya, tenemos claro que la fundación de Talca fue el 12 de mayo de 1742, hace un par de días aparecieron todo el mundo celebrando que en Talca. Ya, tenemos ahí algunas palabritas más, pues, recuerden que son, y esas las tendrían que ustedes buscar acá, ¿no? Alguna de esas que signifique algo. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es más, tenemos una que dice dado, también importante, dado que, habla como que tiene que ver con implica, dado que, por si acaso, no dado solo, dado que se cumple todo acá, dado que el 21 de mayo es el día de las glorias navales. Sin embargo, no es cierto que ese es otro conector. Sin embargo, no es cierto que el mes en que se independizó Chile fue o en agosto, o en septiembre, o en octubre. Ahí tenemos esas palabritas que son las que nos van a permitir conocer cuáles son nuestras proposiciones. La primera proposición, P, ¿cuál sería? El 1 de mayo se celebra el Día Universal del Trabajador. ¿Y por qué se celebra el 1 de mayo? ¿Saben ustedes o no? ¿Saben ustedes por qué se celebra? ¿Por qué es el 1 de mayo? ¿O porque a alguien se le ocurrió nomás decir, sí, ya, claro, el 1 de mayo celebremos el día? ¿Alguien sabe? El 1 de mayo, por el combate naval de Iquique. El 1 de mayo. El 1 de mayo. ¿Por qué se celebra el Día del Trabajador el 1 de mayo? Ustedes, trabajadores. Murieron unos trabajadores en una fábrica, algo así. Exactamente, fue una matanza que hubo de unos trabajadores, de unos obreros. ¿Y saben dónde ocurrió esa matanza? Fue en Estados Unidos o Inglaterra, por ahí uno de esos. Fue en Estados Unidos, en Chicago.
¿Y saben cuándo se celebra el Día del Trabajador en Estados Unidos? En septiembre. El único país del mundo que celebra el Día del Trabajador en una fecha distinta al 1 de mayo, y resulta que el 1 de mayo hace referencia a una cosa que pasó en su tierra. ¿Qué les parece? Simpático. Ya, el 13 de mayo se celebra el Día del Ingeniero. Esa es la otra proposición. El Día del Ingeniero chileno. Ya, ta. Después tenemos la fundación, SPQR, que vamos a poner. La fundación de Talca fue el 12 de mayo de 1742. Vamos a tener otra proposición, PQRS. El 21 de mayo sí, estoy viendo que sí, el 21 de mayo es el día, es el 21 de mayo, es el combate naval de Iquique. De las glorias navales. PQRST. T. Aquí fíjense que si ustedes revisan, analizan esto, nos va quedando en el mes en que se independizó Chile. Esto no es una sola proposición, son 3 proposiciones. Por lo tanto, la T va a ser el mes, que se independizó Chile, el mes que se independizó Chile fue agosto de OPQRST-U. El mes que se independizó Chile fue septiembre. Y finalmente, B corta, el mes que se independizó Chile fue octubre. Por lo menos hasta ahí logramos determinar cuáles son las proposiciones. ¿Están todos de acuerdo con eso o no? Que P es la primera proposición, Q es la segunda proposición, R es la tercera proposición, S es la cuarta proposición, el mes que independizó Chile fue en agosto, la quinta, la sexta y la séptima son cada una que ver con Chile. Ahí tenemos las proposiciones. Pero ahora, ¿cómo construimos la expresión? ¿Cómo ponemos la expresión? ¿Cómo vamos a dividir esto? Tienen este pues. ¿Se dan cuenta el pues? El primer pues que tenemos acá, este. ¿Qué significará esto? Que si ocurrió esto, va a ocurrir esto de acá. Pues, ¿qué pasa esto? O sea, si hago esto, pues ocurrió esto.
Entonces aquí hay este pues, entre comillas, viene siendo como una implicancia. Pero es una implicancia con respecto a lo que viene después. Y lo que viene después dice, el 13 de mayo se celebra el Día del Ingeniero Chileno, que sería una producción, más, el más dijimos que era la I, más la fundación de Talca. Es decir, esto y esto implican esto de acá. Por eso cuesta entenderlas. Cuesta entenderlas desde ese punto de vista. Y en el fondo lo que tendría que decir yo es que efectivamente es Q y R. Miren, vamos a ponerlo en rojo mejor. Un azul, azul no lo he hecho. Q y R. Esa proposición es esta que dice, el 13 de mayo se celebra el Día del Ingeniero Chileno, más la fundación de Talca, fue el 12 de mayo de 1742. Eso, Implica P, ¿o no? exactamente, implica P. Ahí tenemos recién nuestra primera aproximación. No, para acá porque voy a necesitar espacio acá. Ya. Ahí tenemos la primera parte. Pero, hay un dado. ¿Se dan cuenta? Pero dado que el 21 de mayo, es decir, esto que está acá, todo esto, se va a cumplir porque se cumplió esto. Es otra implicancia, pero tiene que Pero cumplirse primero que el 21 de mayo sea la Gloria Navales, para que... una cosa así. Ojo, tenemos ahí. Ah, pero aquí se me olvidó poner un paréntesis por si acaso, para que quede claro que esto es ahí. Esa es la primera parte, la otra implicancia. Y ahora, ¿qué tenemos? Ya tenemos, voy a ponerle una cosa así, ya se nos fue eso, se nos fue eso. Sin embargo, sin embargo, ¿cómo lo vamos a transformar? Por una I. Por un I. Sin embargo, ¿y esta otra qué es lo que viene? Puros O. Pero la negación de eso, porque dice el mes que sin embargo, no es cierto que. Por lo tanto, aquí iría una negación de quién? De T o U o B. ¿Qué les parece el chistecito ese? Y ahora tengo yo que esta expresión, esto que yo tenía acá, esto, que me cuesta analizarlo para ver si es válido o no el análisis, lo podría hacer ahora a partir de esto, a partir de esta expresión. Claro. Y a partir de esta expresión, yo podría determinar cómo es la construcción de ese discurso, de esa frase que yo hice. Ahora, llegar a esto, vuelvo a repetir, no es simple. Sí, yo sé que no es como para que nos entretengamos tanto rato ahí perdiendo en esto. Pero ya a esto yo le podría sacar su tabla de verdad, bueno, ¿no? A toda esta expresión completa. ¿Cuál sería el problema más grave que tendría esta tabla de verdad? ¿Cuál sería el problema más grave que tendrían que enfrentar ustedes con la tabla de verdad? La cantidad de proposiciones La cantidad de proposiciones. va a quedar enorme.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proposiciones. Una tablota. ¿Y cuántas Doble proposiciones elevado a son? las 7. Doble elevado a 7. 2 elevado a 7. ¿Y eso cuánto es? 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. 128 filas tendría. Filas tendría mi tabla, de los cuales primero tendría 64 verdaderas, 64 falsas para la primera columna. La segunda columna, ¿cuánto tendría? 32 verdaderas, 32 falsas, 32 verdaderas, 32 falsas. Y así continuaría. Está como para equivocarse en una. ¿Cómo están para hacer la tabla de verdad? En una ¿Existirá cartulina. alguna aplicación que hace tablas de verdad? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Construir tablas de verdad. ¿Cómo elaborar tablas de verdad? Generador de tablas de verdad. O, digamos, acepto. Ah, aquí podríamos construir la tabla completa, ¿ven? Con ese generador. Pero igual sería de loco, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Yo no lo haría en todo caso. Yo no lo haría. Complicado. Complicado. Yo, ¿qué es lo que haría? Un programa para eso. Ah, ya. Ya. Pero aquí están todas estas posibilidades que ustedes se dan. No P, ni P ni Q, es falso que P. Esta es la idea, vamos a ir analizando frases. Imagínense que este es un pequeño resumen nomás. Imagínense cómo es el software de Google que reconoce lo que yo estoy tratando de decir. Complicado. Ya, ahora les voy a pedir que ustedes trabajen un ratito y con eso los dejaría más tranquilos ya. Quiero que tomen ese documento que está ahí, este enunciado, y traten, primero que nada, traten de determinar cuáles son las proposiciones. Estas que están acá, lo primero. Y después veamos si somos capaces de construir este tema. Se las dejo ahí, les doy unos varios minutos y para que ustedes la trabajen. De hecho, hay varias proposiciones. La Torre Eiffel no se encuentra en Italia. No obstante, la Torre de Pisa sí. O el Big Ben se encuentra en Londres. O el Real Madrid no ha sido campeón de la Champions League. Luego, ni la Puerta de Brandenburgo se encuentra en Holanda. Ni las cervezas de Baviera son malas. Hablando de cerveza, sábado, viernes. Pues Mickey desfila en Disney World. O Thanos conquista el mundo. Tomen esas. Está en el documento. Les dejo unos minutos, por lo menos identifiquemos en la primera etapa las proposiciones, esas deben estar claras, es cosa de leerlas ahora nomás. Para eso, lo mismo que hicimos acá en este documento, primero identificar cuáles son los conectores que yo creo que hay, pues los conectores son los que me van a indicar a mí dónde están las separaciones, dónde están las premisas. ¿Dónde están las proposiciones? Así que ya, les dejo, me quedo callado unos minutitos. Ustedes trabajen un ratito y después vemos cómo lo resolvemos.
A trabajar, se ha dicho.
Ya, ¿cómo vamos? Bien, profe, yo tengo algunas dudas nomás en una parte, pero está casi. Pero la primera parte por lo menos logramos determinar cuáles son las proposiciones, ¿cierto? Claro, claro, sí. ¿Cuántas les dieron? ¿Cuántas proposiciones? Ya, vamos conversando entonces el tema. Yo ahí les dejé, les voy a compartir. Por lo menos a mí 8. Exactamente. A mí igual me dieron 8. Sí. Ya, ahí tenemos, ahí yo marqué más o menos los conectivos. Ojo a los conectores. Los conectores. Importante acá darnos cuenta, por ejemplo, que en la primera proposición P, la primera proposición es la Torre Eiffel, no se encuentra en italiano. La primera proposición es la Torre Eiffel se encuentra en Italia. ¿Por qué? ¿Cómo se encuentra en Italia? Porque este otro la negó. Este acá niega una proposición. La proposición de la Torre de Eiffel se encuentra en Italia, por lo tanto su negación es no que él está negando esta. La segunda proposición es Q. La Torre de Pisa. La Torre de Pisa se encuentra en Italia. La tercera proposición, la R, sería el Big Ben. Ubican lo que es el Big Ben, ¿cierto? ¿Qué es el Big Ben? Un reloj. El famoso reloj de Londres. La S, el nunca imponderado Real Madrid. Ha sido campeón de la Champions League. T, la puerta de Brandenburgo. ¿Dónde está la puerta de Brandenburgo? En Berlín. Bien. ¿Le gusta la música clásica o no? De hecho, aquí ya no existe Holanda, ¿no? ¿Saben que ustedes ya no existe Holanda? Países Bajos, ¿no? Exactamente. Ya no se habla de Holanda, por si acaso. Netherlands. Esto es Países Bajos. Países Bajos, así se llama Holanda ahora. ¿Y por qué se llama Países Bajos? Buena pregunta. Puras preguntas hago siempre yo, para puro hincharnos. Cultura. Bajo Las nivel del mar. cervezas de... ¿Qué? Bajo nivel del mar. Exactamente. Han tenido que sufrirla harto los holandeses, los Netherlands. Las cervezas de Baviera, esas deben ser buenas. Sobre todo con el calentamiento global, se están inundando. Sí, pero tienen unas compuertas, ¿se han dado cuenta? Sí. Sí, tienen todo un sistema menos complejo. Sí, pura ingeniería ahí, pura ingeniería. ¿Y sabían ustedes que cuál es el país mayor, el mayor productor de flores del mundo? Holanda. Mickey de fila en Disney World. Hasta ahí estábamos todos claros, ¿no? Por lo menos le hemos achuntado a todas las proposiciones. Thanos conquista el mundo.
Yo lo hice este mismo ejercicio en un curso de pregrado y solamente conocían 2 cosas los estudiantes de las que yo les podía preguntar. Conocían de que el Real Madrid había sido campeón de la Champions League y que Thanos conquista el mundo. Sabían quién era Thanos y sabían quién era el Real Madrid. El resto, nada. Falta calle, profe. Ah, Le falta leer, ¿no? Más que calle, ¿no? Interesante respuesta. Está buena para un psicólogo eso. Ya, tenemos eso. Y aquí ahora empezamos a construirlo, va a estar más simple todavía que la otra un poco. Porque lo primero que tenemos que ver es, tenemos un i. No obstante, es un i, por si acaso. La Torre de Eiffel no se encuentra en Italia, no obstante la Torre de Pisa, sí. Ese es un i. Y eso, en nuestra nomenclatura, sería no P, estoy negando la primera, la Torre de Eiffel, y estaría indicando IQ, que sería la Torre de Pisa, sí, se encuentra en Italia. A todo esto, estamos aquí hay un O. Hay un O, o el Big Ben, o el Real Madrid. ¿Se dan cuenta? Luego, aquí me falta un I. ¿Dónde está el I que viene acá? La Torre de Eiffel no se encuentra en Italia. No obstante, la Torre de Pisa sí. Punto. Ahí es que había borrado el punto ahí por si acaso. Ahí había un punto. Ya, tengo por otro lado o el Big Ben, que sería R, o el Real Madrid no ha sido campeón, es decir, no S. Y aquí ese punto correspondería a un I. Esa es la parte más peluda. Ese es el truco más cototo, porque después dice, luego, ni la puerta de Brandenburgo, que el luego es el resultado de una condicional, es el consecuente de una condicional. Por lo tanto, vamos a tener que poner por acá la puerta de Brandenburgo, ni la puerta de Brandenburgo, que era T era la puerta de Brandenburgo, y U era las cervezas. Y esta es el resultado de Mickey desfila o Thanos conquista el mundo. Mickey desfila o Thanos conquista el mundo. Y estas, a su vez, están unidas por el famoso implica. Esos luego, los pues, esas cosas son las que me llevan a mí a pensar que este es el luego, el pues. Yo sé que no es fácil, no es así rápido de entender, pero lo que quiero que quede como moraleja, que los análisis, así es como hay que hacerlo. Así es como deberíamos nosotros tranquilamente tomar cualquier discurso. Ahora vuelvo a repetir, o sea, sería interesante si algún día ustedes están aburridos y pueden hacer un programa que les demuestre si este discurso o este enunciado refleja o no refleja algo verdadero o no. Si lo pudiésemos hacer después, ver si efectivamente terminamos con una fila en verdadero y por lo tanto pues, pensaríamos que todo lo que está escrito ahí es una frase que tiene sentido, que es un razonamiento válido. Esa es la propuesta. Así que
con esto estamos terminando todo lo que tiene que ver con la lógica nomás, que era la parte más genérica, más general, o sea, entregarle ciertos elementos a ustedes de la lógica, que más que les sirvan para calcular cosas, esencialmente es para entender la matemática. La matemática es lógica, no se puede llevar al lote, es ordenada. No puedo escribir cualquier símbolo porque se me ocurrió, o cambiar el significado de un símbolo porque a mí se me ocurrió. No. Tener claro que los números, todas las cosas, provienen de un concepto básico que es el conjunto, y como tal también tiene sus explicaciones. Y el último punto que les debe quedar claro en esta primera parte nomás, es que hay muchas cosas que, desde el punto de vista matemático, es lo mismo. Si ustedes me preguntan a mí, la teoría de conjunto es lo mismo que la lógica. En matemáticas superior se estudia de esa forma. Es lo mismo, porque si ustedes se dan cuenta y después pueden hacer una miradita, comparen las propiedades que nosotros entregamos para la parte de la lógica y comparen las propiedades que vimos en los conjuntos. Y se van a dar cuenta que existe una correspondencia casi 1 a 1. ¿Eso qué significa? Que si yo estudio la teoría de los conjuntos es porque ya estoy entendiendo la lógica. Tengo que hacer esa extrapolación, o sea, no puedo ser tan cuadrado, no tengo que ser abierto de mentes para entender eso. Es como en el mundo ya de la matemática que ustedes conocen, todo el mundo habla de potencia y es muy fácil calcular potencia, pero cuando le ponen una raíz se asustan todos. Y en realidad las potencias y las raíces es lo mismo. No hay una diferencia. Y después le meten los logaritmos y más se asustan. Y resulta que las potencias, los logaritmos y las raíces van tomaditos a la mano porque son tres visiones de un mismo concepto. O sea, cuando a mí me dicen, no, si los logaritmos son más difíciles, no, es lo mismo que las potencias, es lo mismo que las raíces. De hecho, las propiedades después las vamos a revisar y se van a dar cuenta que son casi las mismas. Entonces, no hay que parcelar las cosas, sino que hay que darle contexto. Y eso es lo que hace la matemática. La matemática no parcela. A la gente le encanta hablar de parcelas en matemática, le encanta hablar del álgebra, del cálculo y de geometría y las ve como que son cosas totalmente inconexas. No son. La matemática es una sola. Hay áreas que alguien se especializa, pero la matemática es una. Y por eso yo peleo con los matemáticos, algunos, porque ellos hablan de las matemáticas, como si hubieran varias matemáticas. Y matemática hay una sola. Áreas distintas, sí. Ya, con esto yo quiero finalizar nomás. No los voy a torturar más hoy día. La próxima semana tienen libre ustedes vacaciones. Y la semana siguiente vamos a hacer un pequeño control escrito, aquí online, aquí nomás, sobre estos dos capítulos que hemos visto. Todo lo que vamos a preguntar está en los documentos que yo he subido. No vamos a salir de ninguna cosa que no la hayamos subido. Todo lo que está en aritmética en conjunto, los ejercicios que hicimos en los conjuntos, los ejercicios que hicimos de la lógica. Eso es todo lo que vamos a ver nomás. Todo lo que hemos visto en clases y nada más. No hay un libro distinto que estudiar, nada. Basta con que ustedes se ciñan única y exclusivamente a lo que hemos visto nosotros en clases y esa va a ser la evaluación. La evaluación va a ser